la sanción de la ley de necesidad de reforma es un hecho histórico y a mí me llena de orgullo haber podido participar de este proceso porque sentimos que estamos cumpliendo un hito que muchos intentaron y que lo intentaron de buena manera y que no lo pudieron lograr. Obeid intentó la reforma constitucional y no pudo, Wiener lo intentó, Bonfatti lo intentó y Lifschitz, que fue el que mejor lo intentó, con un proceso absolutamente abierto a todos los ciudadanos, a las organizaciones sociales, a los representantes del sector académico, de los colegios profesionales, y toda esa consulta terminó con un montón de mezquindades de estas personas que yo llamo los reformistas culposos, que te dicen sí hay que reformar, pero ahora no es el momento. ¿Y cuál fue el resultado? Siempre fracasó y en este último intento de Lifschitz ni siquiera le permitieron tratarlo en comisiones. Entonces la verdad que estar en este proceso y poder culminar este año de transformación legislativa enorme en un montón de aspectos, sancionando una ley de reforma tan postergada de más de 60 años de atraso de nuestra Constitución provincial, la verdad que nos pone muy contentos. Yo creo que cada gobierno de los que han intentado la reforma constitucional tuvo situaciones diferentes. Ahora se dieron algunos factores que son los que a mi juicio permitieron que se concrete esta ley de reforma. Primero, muy buen diálogo con algunos sectores de la oposición. Fíjate que de todos los bloques que hay en la legislatura, hubo diputados que votaron a favor de la reforma. Segundo, una construcción electoral en lo que tiene que ver con el Frente Unidos, que fue una construcción electoral muy potente, que dejó con mayorías muy interesantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, que te dejaba más cerca de los acuerdos necesarios para poder sacar esta ley de reforma. Y tercero, que este fue un gobierno transformador del día cero. El día que yo asumí, el 10 de diciembre, a la semana estábamos votando modificaciones a todas las leyes de seguridad, reforma del Código Procesal Penal, ley de inteligencia provincial, ley de emergencia pública, en seguridad. La primera ley de inteligencia te mencioné, teníamos microtráfico, juicio por jurados. Después de todo ese proceso fuimos a modificar la justicia no penal. Hicimos una modificación de la ley orgánica de los tribunales, transformamos los tribunales colegiados en tribunales unipersonales, transformamos los juzgados de distrito en juzgados de circuito en juzgados de distrito civil y comercial. A partir de ahí hicimos una transformación enorme del sistema previsional, que terminaba resolviéndole el problema de la caja de jubilatoria para el futuro, una caja que era deficitaria, que estaba por explotar en cualquier momento, y al mismo tiempo saneando de ese modo la economía provincial, que hoy termina cerrando el año con superávit fiscal. Imagínate que la provincia de Santa Fe, en el gobierno de Puyaro, con una crisis económica tremenda, que fue la salida del anterior gobierno nacional, y con un ajuste inexplicable de este gobierno nacional con respecto a las provincias, termina el año con déficit fiscal cero, o sea, con superávit primario. Y a partir de ahí terminamos también sancionando una ley que era otra gran transformación, que era tocar una de las vacas sagradas, que nunca se discutía, que era la discusión sobre la Corte. Le pusimos el tope de los 75 años y pusimos el tema de que tenga que tener un número de miembros impar, o sea, 7 miembros, para que no funcione más esa cuestión de dividirse 3 y 3 y que los temas queden sin resolver. Entonces creo que todo ese proceso de gran transformación que se dio este año era lógico que se corone con la modificación del instrumento más importante que tenemos para regular la vida de los santafesinos, que es la Constitución Provincial. Mira, le pasó a Obeid, le pasó a Wiener, le pasó a Bonfatti y le pasó a Lifschitz. Siempre le decían lo mismo. Había sectores de la oposición que lo único que quieren es que la cosa no evolucione, que no se progrese. Porque para progresar tenés que cambiar. Y para cambiar tenés que romper el status quo. Y para romper el status quo tenés que dejar de ser conservador. Y hay sectores que son profundamente conservadores en esta provincia. Una reforma constitucional que va a atacar los privilegios de la política o de la casta, llamémosle, y que al mismo tiempo va a generar una limitación a quien circunstancialmente ejerce el poder, y va a tener obviamente obstrucciones o críticas infundadas de estas personas que nunca quisieron reformar pero que siempre se vistieron de reformistas. Son todos ellos que te dicen, mira, queremos reformar, estamos a favor de la reforma, porque no pueden ya sostener que en 1962 había una realidad completamente diferente que la que tenemos ahora, y que por eso vos tenés que modificar la norma social que regula esa realidad. Y entonces estas personas que te decían, no reformemos ahora, la reforma tiene que ser después, veamos el año que viene, pensémoslo para más adelante, hoy se encontraron con que ya no tenían más argumentos. Era el momento de hacerlo. Y después te dicen, mira, no es lo más importante para los ciudadanos, pero nosotros decimos, nosotros no desconocemos los problemas de infraestructura, no desconocemos los problemas que tiene el sector productivo, no desconocemos los problemas de las finanzas públicas, no desconocemos los problemas educativos y de desarrollo social que hay en la provincia de Santa Fe, pero estamos totalmente convencidos que todos esos problemas que tienen que ver con el día a día de la gente se resuelven teniendo un mejor instrumento constitucional y no se resuelven manteniendo el status quo y haciendo que las cosas no cambien.
Para que la gente entienda bien cómo funciona el proceso y no haya confusiones para reformar una constitución provincial, te lo resumo muy cortito. Primero se tiene que declarar la necesidad de reforma. La necesidad de reforma se declara por ley. Esa ley tiene que tener una mayoría grabada, porque es una reforma importante. Significa que tenés que juntar 2/3 partes de diputados y 2/3 partes de senadores. Con esos 2/3 de cada cámara, vos votás la ley de necesidad de reforma. La ley de necesidad de reforma lo primero que tiene que decir es qué se va a reformar. Es decir, ¿va a ser una reforma total o va a ser una reforma parcial? Acá definimos que va a ser una reforma parcial de la Constitución, por la cual se mencionan los artículos y los temas que se van a reformar, y se da un sentido a esos artículos. Ahora bien, a partir de ahí se define si tenés un núcleo de coincidencias básicas, como sucedió en la reforma del 94 a nivel nacional. Nosotros decidimos que el núcleo de coincidencias básicas, que se vota por sí o por no, no era lo más democrático posible y que queríamos abrir esta discusión a la elección de convencionales constituyentes y que la sociedad pueda darse una discusión totalmente abierta y participativa. Entonces no le dimos un núcleo de coincidencias básicas. Votamos la ley de necesidad de reforma, decidimos que sea parcial, aún siendo parcial se habilitan la gran mayoría de los artículos, le dimos el sentido que nosotros legisladores queremos y a partir de ahí decidimos eliminar la posibilidad de un núcleo de coincidencias básicas. Con eso se vota la ley de necesidad de reforma. A partir de esa ley se convocan elecciones, que van a ser en el mes de abril del año que viene, junto con las elecciones locales. Con esas elecciones la gente va a elegir convencionales constituyentes y esos convencionales constituyentes se van a reunir en la convención constituyente, que es la que va a dar forma a cada uno de los artículos que habilitamos. Es la que va a decir hasta qué punto va a tener contenido el principio de equilibrio fiscal o de sustentabilidad tributaria, es la que va a decir de qué manera vamos a regular el amparo o el habeas corpus, es la que va a decir cómo va a ser la limitación de los fueros para eliminar esta cuestión de la inmunidad de proceso y de investigación, es la que va a establecer las condiciones sobre cómo se va a regular ficha limpia, es decir, el texto de la Constitución y el alcance de los derechos y garantías y también de los deberes de los ciudadanos y el funcionamiento institucional o el diseño institucional del Estado va a venir dado por la Convención Constituyente que se va a celebrar seguramente en 2026. Los dos temas más críticos y que más discusiones generaron siempre en términos políticos eran la autonomía municipal y la reelección del gobernador. La autonomía municipal porque lógicamente hay sectores de la provincia o regiones de la provincia que no quieren que Rosario y Santa Fe tengan su propia impronta. Para Rosario creemos que la autonomía es un tema clave. Una ciudad con la impronta emprendedora que tiene Rosario, con educación pública de calidad, con un sector privado muy fuerte, con una ubicación logística en términos de puertos, de autopistas y de rutas y de salidas para todos lados, me parece que tiene un potencial productivo y un desarrollo enorme y que siempre fue trancado o limitado a partir de las cuestiones que regulaba la provincia de Santa Fe. Creo que esto de darle a Rosario la posibilidad de autogobernarse, de dictar sus propias reglas, sus propias normas, de tener sus propios recursos y ejercer sus propias funciones, le va a dar un despegue absolutamente importante a esta ciudad. Y el tema de la reelección del gobernador era lo que siempre lo limitaba, porque todos eran reformistas hasta que le tocaba estar del lado de la oposición. Creo que lo que esta vez entendimos es algo que yo lo he planteado en este mismo programa muchas veces, cuando vamos a regular una norma constitucional tenemos que saber que va a regular por muchísimos años. Entonces vos tenés que regular en abstracto, no lo puedes regular pensando en tu contienda electoral en el corto plazo, en qué ventaja electoral puedes sacar o cómo te posiciona electoralmente en la próxima elección. Vos tenés que decir, ¿qué es lo mejor para el diseño institucional de Santa Fe? Y yo considero que lo mejor para el diseño institucional de Santa Fe es que todos los cargos, concejales, presidentes comunales, intendentes, legisladores y gobernador y vice, tengan el mismo sistema, es decir, tengan un mandato con posibilidad de una sola reelección. Eso implica darle una reelección al gobernador, limitarle una al intendente, implica también limitarla de diputados y senadores, que era algo impensado tiempo atrás charlar de esto. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo que es el mejor diseño institucional y vamos a avanzar así. Después la Convención Constituyente es la que va a definir si esto se le aplica a los legisladores y a los funcionarios del Ejecutivo actual o empieza a correr a partir del próximo mandato.